El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Bienvenidos a Calentando la Palabra, el programa de opinión, de debates políticos y coyunturas a nivel nacional e internacional que se hace en la Pedagógica Radio. El día de hoy con Yolanda Barrantes aquí en la cabina de esta emisora universitaria. Yolanda, buenos días. Hola, muy buenos días, Alejandro. Cordial saludo para ustedes, los oyentes que nos sintonizan y nos escuchan alrededor del mundo a través de nuestra plataforma radio.upn.edu.co. Entremos en materia, Yolanda. Hoy vamos a hablar del informe Defensoras, Voces de Vida y Resistencia en Colombia, del 2020 al 2024. Es el segundo volumen de este informe. Por favor, cuéntenos de qué se trata y quiénes son nuestras invitadas de hoy. Claro que sí, Alejandro. Bueno, sabemos que en Colombia defender los derechos humanos es una labor bajo constante amenaza, infortunadamente. Estos informes defensoras y defender la diversidad revelan una paradoja. Pese a los avances legales históricos, pues persiste la violencia, la estigmatización y el miedo territorial. Las mujeres lideresas y personas LGBTIQ+, pues resisten diariamente desafiando prejuicios, estructuras patriarcales y poderes armados para visibilizar precisamente agresiones y garantizar que el derecho a la igualdad y la diversidad sea una realidad. Así que hemos invitado y agradecemos inmensamente que haya atendido la invitación de Calentando la Palabra a Diana María Salcedo. Ella es directora del IMPAL. Ella es politóloga, máster en estudios de mujeres y género y ciudadanía y máster en Estado Social de Derechos Humanos. Y le decimos muy bienvenida, Diana, mil gracias por haber atendido esta invitación de la Pedagógica Radio. No, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un deber cívico y social en este momento también calentar la palabra en este sentido, ¿no? Y justamente pues este es un escenario perfecto para hacerlo. Un saludo a quienes nos escuchan. Muchas gracias. Y también saludamos a Natalia Solís. Ella es investigadora senior en Cisma Mujer, antropóloga con estudios complementarios en Derecho, magíster en Género en Colombia. Bueno, ambas tienen unas carreras muy exitosas y muy importantes en nuestro país en materia de derechos humanos. Y le decimos, Natalia, también muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días para todas, todos y todas. Muchas gracias a ustedes por extendernos esta invitación. Bueno, entremos en materia entonces en esta discusión sobre el informe. Escuchemos en primera medida la pieza de contexto que elaboró Yolanda Barrantes para el programa del día de hoy y avanzamos a escuchar a nuestras invitadas de hoy. Hay historias que hablan de derechos conquistados y hay otras que nos recuerdan que conquistar un derecho no significa necesariamente poder ejercerlo sin miedo. En Colombia, la defensa de los derechos humanos ha sido, durante décadas, una tarea marcada por la resistencia. Mujeres lideresas, defensoras de derechos humanos y personas LGBTIQ+, han levantado su voz para enfrentar la discriminación, las violencias, el silencio y las estructuras de poder que pretenden imponer quién puede ser, amar, vivir y participar en la sociedad. En este contexto surge Defensoras, Voces de Vida y Resistencia, volumen 2, una investigación que analiza las situaciones de las mujeres defensoras y lideresas en Colombia entre 2020 y 2024. El informe da continuidad a un primer estudio publicado en 2020 que documentó alrededor de 1.338 agresiones individuales contra mujeres defensoras entre 2013 y 2019. Pero esta historia tiene una dimensión que resulta fundamental para comprender la realidad de las personas LGBTIQ+ defensoras. La defensa de la diversidad sexual y de género también se encuentra en riesgo.
Durante décadas, Colombia ha vivido una transformación importante en materia de derechos. La despenalización de las relaciones homosexuales en 1980, la Constitución de 1991 y posteriores decisiones de la Corte Constitucional marcaron avances fundamentales hacia la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación. Sin embargo, existe una profunda paradoja. Mientras el reconocimiento jurídico de los derechos ha avanzado, en muchos territorios persiste la violencia, el prejuicio, la estigmatización y las amenazas contra quienes defienden esos derechos. Por eso hablar de una persona LGBTIQ+, defensora de derechos humanos, significa hablar de alguien que muchas veces no solamente reclama igualdad ante la ley, también cuestiona prejuicios, normas sociales, fundamentalismos, estructuras patriarcales y, en algunos territorios, poderes armados o criminales que buscan imponer determinadas formas de comportamiento y de vida. El informe complementario Defender la diversidad, violencias contra personas LGBTIQ+, defensoras de derechos humanos en Colombia 2020-2024, elaborado por Caribe Afirmativo, con coordinación editorial de Somos Defensores, permite dimensionar esta realidad. Entre 2020 y 2024 fueron documentados 49 asesinatos de personas defensoras LGBTIQ+ en Colombia. El año 2024 registró la cifra más alta, con 14 homicidios. Le siguieron 2022 con 12 y 2023 con 11. Detrás de cada número hay una vida, una familia, una comunidad. Hay un liderazgo que desaparece y con él una voz que trabaja por transformar su territorio. Las agresiones no se limitan al asesinato. También aparecen las amenazas, los desplazamientos, las desapariciones, la estigmatización y otras formas de violencia que busca producir miedo y silenciar la defensa de derechos. Y aquí aparece un concepto esencial para comprender la situación de las mujeres defensoras: el continuum de violencias. Significa que las agresiones que enfrentan por ejercer su liderazgo no ocurren de manera aislada. Se conectan con violencias históricas y estructurales relacionadas con el género, la desigualdad, la discriminación y el control sobre sus cuerpos y sus decisiones. Cuando esa condición se cruza con una orientación sexual o una identidad de género diversa, los riesgos pueden multiplicarse. Así, una mujer lesbiana, bisexual, trans o una persona no binaria que ejerce liderazgo puede enfrentar simultáneamente distintas formas de discriminación y violencia. Su identidad puede convertirse en un mecanismo adicional de estigmatización y su trabajo comunitario puede hacerla todavía más visible y vulnerable. Por eso, defender derechos también significa la posibilidad de existir con dignidad. Las defensoras y las personas LGBTIQ+ no son solamente víctimas dentro de estas historias, son, sobre todo, protagonistas de procesos de transformación. Trabajan en sus barrios, comunidades y territorios, acompañan a otras víctimas, denuncian violencias, promueven la igualdad y construyen espacios donde la diversidad pueda ser vivida sin miedo. Estás en modo calentando la palabra. Una pieza de contexto que da cuenta de el informe, de la gran preocupación que se asume desde distintas organizaciones sociales para plantear el panorama ya no de las violencias contra sujetos específicos en distintas condiciones, violencias sociopolíticas, sino las violencias que se ejercen contra aquellas que defienden los derechos humanos. Cuéntenos un poco quiénes participan de este informe para arrancar ahí como la discusión. No sé si Natalia o Diana nos ayudan con
con este primer elemento de definir como quiénes están participando en la elaboración del informe. Bueno, esta es una segunda entrega, un segundo volumen. Ya hace unos años elaboramos una primera edición en articulación con el programa Somos Defensores y también con Limpal y Cisma Mujer. En esta ocasión hicimos una publicación que se extendió también a las personas defensoras LGBTIQ+, con la participación de Caribe Afirmativo. Entonces encontramos como 2 tomos de esta segunda entrega, y somos organizaciones pues que hemos acompañado a comunidades y poblaciones hace muchos años y que tenemos diferentes, digamos, experticias y nos complementamos para elaborar este informe. Entonces, en el caso del programa han hecho un seguimiento, digamos, a los diferentes casos de agresiones contra personas defensoras, evolucionando pues a lo largo del tiempo pues en su sistema de información de agresiones, que pues permite identificar caso por caso, como verificar la información y tener no solamente un dato cuantitativo acerca del número de agresiones, sino también cualitativo de cómo se distribuye territorialmente, cuáles son los tipos de agresiones, los presuntos responsables, y pues cada vez, y digamos escuchando a las organizaciones, digamos, expertas de mujeres y feministas, pues afinando en la transversalización de ese enfoque de género. Y allí es donde también nos sumamos junto con Limpal y Cisma, pues que hemos venido trabajando con las defensoras de derechos humanos pues hace décadas para encontrar pues medidas diferenciadas que reconozcan pues justamente ese impacto distinto y pues también desproporcionado del conflicto armado sobre ellas, pero también de otras circunstancias, porque si bien o a pesar de que la guerra ha sido uno de los factores que más ha influido pues en el desarrollo de las labores de liderazgo social en Colombia, también hay otro tipo de conflictos u otro tipo de tareas y luchas que acometen las defensoras, ¿no? En el marco de los conflictos socioambientales, de la reivindicación de los derechos pues económicos, culturales, de la participación política, entre otros aspectos. Entonces nosotras lo que hemos buscado es, en el marco pues de un proceso también nacional de garantías, buscar esos elementos de diagnóstico, pero también de política pública que pueden hacer dignificar la labor de las defensoras de derechos humanos como ciudadanas, como mujeres, pero también en ese aspecto muy particular de liderar lo que hacemos pues desde las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales. Bien, acá has mencionado varios elementos que me parece muy importante destacar. Y para eso pues hablar un poco también de las consignas, de las apuestas de defensa que tienen estas lideresas que son amenazadas, que son asesinadas, que están como en permanente riesgo. Digamos, ¿en qué planos de la defensa de los derechos están o se han posicionado principalmente estas violencias? Bueno, Diana. tal vez es importante mencionar que cuando hablamos de una defensora de derechos humanos, no estamos hablando de alguien que hizo un curso, una maestría sobre derechos humanos. Y eso creo que ahorita adquiere mucha relevancia porque es importante recordar justamente cuál es el espíritu de la defensa de derechos humanos que hacen las mujeres. Generalmente son lideresas de los territorios que no han pasado en muchos casos por educación formal, pero que su ejercicio justamente de arraigo con las comunidades, de trabajo conjunto y colectivo comunitario, pues les ha llevado a posicionarse desde una mirada generalmente muy compartida con las necesidades de las comunidades. Eso nos lleva también a darnos cuenta que las luchas de las mujeres defensoras pues no están únicamente ancladas a una agenda definida, sino, como lo mencionaba Natalia, adquieren un sentido en diferentes aspectos, en diferentes espectros de la agenda de defensa de los derechos humanos en general. También es importante aclarar que una defensora de derechos humanos no únicamente defiende los derechos de las mujeres, porque también hay como una limitación a veces bueno, usted es defensora, entonces usted debe ser feminista y además debe defender solo los derechos de las mujeres y debe estar en contra de los varones. Y creo que es importante aclarar que las defensoras de derechos humanos y en general las feministas estamos por la garantía de derechos de todas las personas y de todos los sujetos que hacen parte de las comunidades, y que también pues nos involucramos no solamente en la agenda que nos compete a nosotras de derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, sino que también abordamos temas tan complejos como la paz, la seguridad, la infraestructura, la planificación urbana, los derechos ambientales o los derechos indígenas colectivos,
de las comunidades étnicas, y eso también significa pues un riesgo diferente, porque no es efectivamente lo mismo defender derechos humanos en este país siendo una persona heterosexual, blanco, mestiza, de clase media, que vive en la ciudad, a ser una mujer lideresa defensora de derechos humanos en el Urabá antioqueño. De hecho, ahora es un perfecto ejemplo para ver cuál es ese ámbito en el cual las defensoras desarrollan su labor, porque estamos ante una reconstrucción de muchos lugares de nuestro país que no solamente va a implicar la reconstrucción de infraestructura básica y de salud, sino que también va a implicar la reconstrucción de los tejidos sociales que hay ahí, que se ven rotos y afectados por estas situaciones. Y justo quienes están detrás de esto, las mujeres defensoras liderando procesos de ayuda humanitaria, liderando economías en favor de las comunidades, y sin duda esto muestra cómo las defensoras no solo estamos en la agenda política, sino también en la agenda humanitaria y en la agenda de primera respuesta de las comunidades. Bueno, este informe señala que en 2023 las violencias contra mujeres aumentaron un 7% y disminuyeron en hombres en un 14%. ¿A qué creen que se debe esa disparidad en ese sentido, Natalia? Bueno, lo que nosotras hemos identificado, pues obedece a varios factores. Uno tiene que ver pues con el subregistro en gran medida de las violencias contra las mujeres en términos generales, que pues, tiene un reflejo también en el registro de las agresiones contra defensoras de derechos humanos, que es algo que hemos venido contrarrestando particularmente desde los observatorios de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, pues en este caso también el sistema de información de agresores contra personas defensoras del programa. En ese sentido, pues se ha venido como teniendo esta información paralela, digamos, a la oficial. No quiere decir que no beba de estas fuentes oficiales, sino que busca como triangular esta información para enriquecerla y pues también permitir un análisis como más detallado de las agresiones, en el sentido de no limitarse a los tipos penales que contempla el ordenamiento jurídico colombiano, que desafortunadamente pues sabemos que la norma se actualiza mucho más lento de lo que sucede pues en la realidad con estos fenómenos de criminalidad. Entonces, pues lo que consideramos es que ha habido un mayor registro, por un lado, pero también el hecho de que las defensoras estén asumiendo, pues no lo han dejado de hacer a lo largo como de la historia, pero el hecho de que estén repuntando algunos fenómenos de violencia en el país asociada a grupos armados tanto legales como ilegales y a economías y gobernanzas pues criminales, por ejemplo, los aumentos en el reclutamiento de menores de edad, pues también ha hecho que muchas defensoras estén digamos, en la primera línea frente a este fenómeno, y eso pues también las pone en otros riesgos que de pronto en otras épocas se habían podido disminuir. Hemos visto también un aumento en las agresiones no letales. ¿Qué quiere decir esto? Que los feminicidios o aquellos catalogados como homicidios contra defensoras de derechos humanos quizás no han aumentado tanto como en otras épocas, pero las amenazas, que suelen ser la agresión pues más frecuente, más voluminosa, pues ha ido incrementando también porque se ha ido perfeccionando, por ejemplo, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Hay una articulación con la violencia digital o facilitada por las tecnologías que hace que justo lo que mayor zozobra genera de este tipo de agresión, como el anonimato, la masividad, que afecte no solo a las defensoras a título personal, sino a sus familias, organizaciones, comunidades, pues también ha hecho que pues, este fenómeno como que se reencauche y pueda como aumentar su nivel de afectación a ellas y su entorno. Entonces vemos ese incremento como en afectaciones, en agresiones no letales. Vemos también que hay más confinamientos pues en distintos territorios de nuestro país, y pues que también estamos viviendo como un reavivamiento de fenómenos como el desplazamiento forzado y el despojo pues de tierras, entre otras. Así que sí, estos fenómenos pues como los mencionábamos, también facilitados por las tecnologías, el robo de información, los hackeos, etcétera, pues vienen en incremento, y pues también nos dicen cosas acerca de cómo se está transformando la violencia contra personas defensoras. Bueno, hace unos años conocí a una mujer, una lideresa de Puerto Gaitán Meta, Luz Marina Arteaga, que en otra emisora universitaria, donde también hacía un programa yo, ella hizo unas denuncias, una defensora del territorio, y ella planteó justamente que estaba amenazada y que requería la protección. Frente a ese tipo de elementos, digamos, ya
líderes que en sus territorios conocen las dinámicas, conocen las amenazas, conocen las situaciones a las cuales se están exponiendo y hacen las respectivas denuncias porque no sé si el informe alcanza a tocar, bueno, pues primero como el plano de las formas de agresión, como si bien estaba planteando Natalia hace un momento, pero también la manera como el Estado ha venido planteándose la protección de las lideresas y defensoras en el país. Hay un capítulo que se le dedica en este informe a la deuda justamente en términos de la protección. ¿Qué podemos decir al respecto, Diana? Pues creo que dos partes de este comentario que haces. Lo primero es justamente cuáles son esas formas de agresión que son tal vez las más reconocidas en las defensoras, que no son las únicas, primero, y que además tienen un marcador particular, y es que todas tienen una afectación diferente por el hecho de ser mujeres, y eso es una consideración de plano que hay que tener. No es lo mismo, como decía Natalia ahorita, estar confinadas siendo mujeres a estar confinadas, a estar toda la comunidad confinada, pero es que ahorita lo que está ocurriendo es que hay una mayor agresión contra las defensoras, que tiene mucho que ver también con la pregunta anterior, y es ¿por qué, no? Y es justamente pues porque no hemos salido de las barreras estructurales que tenemos en este país para ejercer nuestra participación, y que además los estereotipos sobre las mujeres siguen aún más vigentes y bueno, parece que se van a poner más de moda. Pero estas formas de violencia pues en muchas ocasiones tienen un contenido también sexual. Entonces son violencias, por ejemplo, violencia sexual o amenaza de cometer violencia sexual contra las defensoras o contra los miembros de su familia, no solamente contra ellas. Los confinamientos específicos o los señalamientos específicos a las organizaciones de mujeres, a los procesos comunitarios de mujeres. Hay en el Meta justamente una oleada de panfletos justamente hacia organizaciones y expresiones del movimiento de mujeres que estamos acompañando los procesos en el Meta, y directamente aparecemos señaladas en los diferentes panfletos. Y eso pues tiene evidentemente unos marcadores de género particulares, ¿no? Que además muestran también unos efectos muy específicos contra las defensoras, el incremento de temas asociados a la salud mental de las defensoras, a la salud emocional, los riesgos que tenemos justamente del reclutamiento forzado de los hijos e hijas o de cualquier otra persona que esté en nuestra familia, los riesgos de cooptación incluso de nuestro discurso y de nuestra agenda, están en todo eso que tú llamas como las formas de agresión, ¿no? Y que de hecho en el informe también se muestran un poco en ese sentido. Y por otro lado está el tema de la protección, que nosotras ahí hemos coincidido en muchos espacios con CISMA y con otras organizaciones de mujeres para decir, no estamos hablando únicamente de la protección en sí misma. La protección es el último recurso, es la respuesta urgente ante una situación inminente, pero de lo que tenemos que hablar es de garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos desde las mujeres. Y eso cambia el lenguaje y nos cambia, también nos sitúa en un lugar distinto, no solo de pedir la protección, sino de exigir las garantías. Entonces ahí creo que es muy importante. Cuando hablamos de garantías, entonces no estamos hablando únicamente de que la UNP, que es la responsable a nivel nacional, pues genere unos esquemas de protección física para las mujeres que tengan en cuenta las variables de género, cosas como evidentemente el chaleco, pero no solo el chaleco, sino también, no sé, los esquemas colectivos. Hemos hablado de las medidas complementarias que son tan importantes en términos de salud, de educación, de protección para las familias, los procesos comunitarios, pero también que se piense en cómo podemos mejorar las herramientas que justamente garanticen ese ejercicio de la defensa de derechos humanos. Y ahí estamos hablando de no estigmatización, estamos hablando de prevención de violencias, estamos hablando de fortalecimiento de capacidades para las mujeres. En el informe hay un capítulo en particular que habla del Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras, que es una ganancia del movimiento de mujeres que tras casi 10 años logramos que un gobierno nos escuchara y tuviera un
primer programa que hoy ya lleva varios años de implementación y que debe continuar. Y esto no debe continuar solamente porque el gobierno le parezca que debe continuar, sino porque justamente la situación de las defensoras es tan compleja y tan invisibilizada aún, entre otras por lo que mencionaba Natalia antes y por unos sistemas de información que nos siguen ocultando, sino porque además como sociedad también tenemos que responder a eso, ¿no? También es responsabilidad social ver cómo generamos un entorno comunitario que realmente sea protector, garantista y además reconocedor de la labor de las defensoras. Así que en ese capítulo pues pueden encontrar un poco cómo se narra también el programa, cuáles han sido las ganancias y por supuesto también recomendaciones de implementación. Solo para mencionar una última cosa, y es que para nosotras es muy importante que nos entienda que dentro de esas garantías solo se debe tocar el componente de protección, sino también el componente de prevención. Ese es como muy importante y es de los más abandonados en la política pública, y que además el de protección no debe significar la securitización ni la militarización de los esquemas y de la respuesta institucional que brinde el Estado a esas situaciones de las defensoras. Bueno, sin lugar a dudas, un trabajo muy importante hacen ustedes desde las organizaciones y es que justamente este informe detalla impactos, como lo mencionabas al inicio de tu respuesta, digamos, psicoespirituales, ¿no?, generados por estas violencias. ¿De qué manera estas agresiones rompen el tejido social de las colectividades y el entorno familiar de las defensoras de derechos humanos, Natalia? Bueno, quisiera también referirme, pues, no solo a los impactos psicosociales o psicoespirituales que tú has llamado, sino también cómo opera este tipo de violencia. Nosotras hemos también acuñado o promovido una conceptualización que permite ver el doble efecto de las agresiones y la violencia contra las mujeres defensoras, que es una violencia sociopolítica de género. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente las castiga, por llamarlo de alguna manera, por su ejercicio de liderazgo social y defensa de los derechos humanos, sino que también busca ser, entre comillas, ejemplarizante frente al sujeto colectivo de las mujeres en toda su diversidad, inclusive desde la infancia, ¿no? Recientemente estamos viendo cómo en el nuevo gobierno hay una visión pues bastante obtusa, si se quiere, respecto a cómo las mujeres desde nuestros primeros años de vida ejercemos pues nuestra agencia, nuestra ciudadanía y demás. Entonces, esa acción ejemplarizante o discriminatoria pues empieza desde muy temprano, desde el Estado y desde otros actores, digamos, de la sociedad. Entonces, para nosotras es clave que se tengan en cuenta como estas dos cosas que son interdependientes, ¿no? Como esta dimensión de la violencia sociopolítica, pero también esta dimensión de género. ¿Por qué lo señalamos a propósito de tu pregunta? Porque esto va a significar que no solamente son agresiones contra la vida, integridad de las defensoras a título personal, sino que se van a extender a su círculo pues, familiar. ¿Por qué? Porque va a impedirles ejercer estos roles, digamos, familiares que ejercen dentro de sus hogares, y en una realidad como la colombiana, en la que la mayoría de los hogares pues tiene jefatura femenina, en la que las defensoras hacen este trabajo pues de manera no remunerada frente a otras, mínimo o 2 jornadas que desempeñan, digamos, como proveedoras económicas de sus hogares, pero también pues como gerentas de sus hogares, y un montón de labores de cuidado que desempeñan allí en sus familias, pero también en sus comunidades, porque muchos de sus procesos organizativos no necesariamente y no tendrían por qué necesariamente estar formalizados o significar pues una propuesta o autogestiva o inclusive pues de seguridad económica para ellas y las otras quienes los integran, sino que son procesos organizativos que nacen de la autogestión, digamos que muchas veces no cuentan con un respaldo económico ni de la cooperación internacional ni de otras aristas, y que por el contrario pues también suele ser víctimas de estigmatización y de marginación de ese ecosistema, si se quiere, las economías de sus territorios, ¿no? Vemos que muchas de las autoridades locales lo que hacen es señalar estos procesos organizativos e impedir pues que accedan a los programas y a la oferta institucional dirigida para las mujeres que hacen parte de esos procesos. Entonces vemos incluso una doble barrera. Ya las que se presentan a estas comunidades en estos territorios, las que presentan las mujeres allí, pero además ellas por tener, digamos, alguna actitud crítica frente a lo que sucede allí en sus territorios, pues pueden ser también penalizadas restringiéndoles acceder a esa oferta o participar de los escenarios pues de veeduría ciudadana, de control social o de participación en general allí en sus territorios. Entonces,
esto también se va a extender pues a sus entornos organizativos, como lo señalábamos, y pues en general reduce ese espacio cívico, ese espacio democrático a nivel territorial y también nacional, porque en últimas lo que hacemos los procesos nacionales es nutrirnos de ese conocimiento de primera mano, de esa perspectiva única que tienen ellas, que son las que conocen la minucia, el mapa de actores, los conflictos que allí se presentan, las complejidades, las posibilidades de intervención, digamos, sin hacer una acción con daño, pertinente, con los elementos, digamos, conceptuales que son apropiados para ese contexto en particular. Entonces eso va a golpear, digamos, también otros procesos a nivel nacional o regional, internacional, que se puedan dar en términos de exigibilidad de derechos o de incidencia política. Hablemos un poquito del tercer capítulo que habla de las agresiones y caracteriza las violencias, los tipos de agresiones, los liderazgos de las mujeres sobre los que se ejerce mayor cantidad de agresiones. Entonces hay unos elementos que me parecen muy interesantes del informe y es, por ejemplo, que los principales activismos de defensas de mujeres que sufren mayor agresión son las mujeres indígenas o las que defienden los derechos de las comunidades indígenas. Y de ahí en adelante, bueno, digamos un sinnúmero. Ya decía Diana hace un momento, no es exclusivamente el liderazgo de los derechos de las mujeres, sino hay un sinnúmero de tejidos sobre los cuales las mujeres han prestado particular atención en términos de garantizar derechos, y en ese sentido hay un montón de diversos, ¿no? De diversos liderazgos que se van poniendo también en riesgo. Hay una cosa que tú decías también, no quiero dejarlo pasar antes de que hablemos de esto, y es que efectivamente uno ha naturalizado esa idea de que el quien defiende derechos pues tendería a ser amenazado, pues porque es una profesión riesgosa y eso está muy mal. A mí me parece muy bien lo que planteaste, o sea, es que no es como que el que defiende derecho entonces tiene que estar amenazado, tiene que estar agredido, o no, hay que generar unas garantías para que la gente pueda asumir el derecho a defender derechos, ¿cierto? Y en ese sentido, pues digamos, la particularidad también sobre las mujeres, teniendo en cuenta todos estos elementos particulares que rodean y que generan una vulneración mucho más amplia sobre ellas. Ahora sí, hablemos un poco de los liderazgos que han sido agredidos y que ustedes encontraron allí para la elaboración del informe. Sí, solamente creo que es importante que podamos dialogar en esta pregunta, porque también hay mucha información sobre los liderazgos, ¿no? Sobre qué es ejercer un liderazgo. Y es que es muy distinto tener un liderazgo X a tener un liderazgo en favor de la defensa de derechos humanos. Y nuevamente, en este momento político es muy importante esas claridades, porque así como hay organizaciones de mujeres que no están por la defensa de los derechos de las mujeres en el sentido de retar el patriarcado, pues también es importante decir que no todos los liderazgos son liderazgos en el ejercicio de la defensa de derechos humanos, y ahorita se van a empezar a ver muchos liderazgos que por ahí incluso son más conservadores que la una y seguramente también muy limitantes del ejercicio político. Entonces, en ese sentido, como mencionar que también, claro, es que hay un pacto político de silencio frente a lo que ocurre con las defensoras de derechos humanos en este país, por el hecho de ser mujeres. Y a veces la gente nos dice, pero no, las mujeres tienen más garantías en este momento en el país, ya estamos en igualdad de condiciones, y resulta que no, porque cuando tú vas a ver la historia de vida de cada una de las mujeres, que más allá de tipificar una violencia, te cuentan lo que ha pasado, que hace parte de lo que en las teorías feministas se conoce como el continuum de las violencias, ¿no? Que no solamente se basa en el hecho puntual, sino en una serie de condiciones estructurales, situacionales, sociodemográficas que han permitido que las mujeres tengamos esa afectación, digamos, o que seamos puestas en un lugar de opresión, en un lugar de mayor vulnerabilidad.
Entonces eso pues es importante para entender el pacto político que tenemos de silencio, porque es que si no lo tuviéramos, estaríamos condenando lo que ocurre todo el tiempo con los cuerpos de las defensoras, con la reducción de los esquemas de seguridad para las defensoras, con las dobles y triples amenazas. Estaríamos viendo qué más podemos hacer para garantizar justamente que las mujeres puedan defender y hacer ese ejercicio de defensa de derechos humanos. Y por otro lado, frente al tema de los liderazgos en favor de la agenda de derechos humanos, pues se ven afectados de múltiples maneras, ¿no? Que no solamente pasan por estas afectaciones que también tienen, digamos, los varones que ejercen esta defensa de derechos humanos, que están asociados, por ejemplo, a la criminalización, a la estigmatización, al empobrecimiento también de quienes ejercemos esta labor, sino que además tienen esta marca de género que estaba mencionando Natalia y que ha sido como muy esclarecedora para nuestro trabajo, y es darnos cuenta que no es fácil identificar, por ejemplo, cuando las mujeres están siendo afectadas en su autonomía económica porque son defensoras de derechos humanos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, una defensora y generalmente es una mujer empobrecida. No es una mujer que tiene ni la cuenta llena, ni que hace TikToks y con eso se gana el dinero, sino que realmente son mujeres empobrecidas, y eso hace que también tengan una precariedad de las necesidades básicas que las sitúa también en un lugar de mayor vulnerabilidad frente a la acción de los grupos armados legales e ilegales, pero también que hace que sus condiciones para ejercer esa labor pues sean aún más riesgosas y más complejas, ¿no? Muchas veces nos han dicho justo esto que tú mencionabas, como bueno, pero es que defender derechos humanos per se es estar en un escenario de riesgo o de violencia, y no tenemos por qué asumir eso, porque eso normaliza todo lo que ocurre en la sociedad, y además también nos inhabilita las posibilidades de acción colectiva, ¿no? De oponernos también a esas condiciones de violencia que se dan de una manera tan diferenciada sobre las mujeres. Finalmente, solo mencionar que el silencio justamente ha sido una de las mayores afectaciones que han vivido las defensoras. En muchos territorios las defensoras han sido atacadas, por ejemplo, por miembros de la fuerza pública en sus cuerpos, han sido violentadas, han sido víctimas de violencia sexual, y las comunidades a veces callamos. Y callamos también porque el silencio proviene a veces del miedo y de la cooptación, y también proviene de esa inseguridad que tenemos también para expresar nuestro apoyo a causas sociales, ¿no? Entonces creo que eso también es importante como tenerlo en cuenta, porque necesitamos caminar en un sendero que permita realmente reconocer lo que hacen las defensoras y abordar también elementos de cultura de paz que permitan esta transformación. Bueno, a propósito de las agresiones en particular contra las defensoras de derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos étnicos, pues señalar que también es clave manejar aquí un enfoque interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener en consideración no solamente uno de los elementos identitarios de las defensoras, sino que vamos a poder entrar en el contexto no solamente de la agresión, o sea, como en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la agresión, sino también de pues, su trayectoria pues, de defensa de los derechos humanos, y vamos a ver que pues también ellas al interior de sus comunidades están más de las veces librando batallas por el equilibrio entre las vocerías, entre el ejercicio de poder también de los liderazgos de los pueblos étnicos. Entonces vemos que hay tensiones o aspectos a analizar en múltiples niveles, ¿no? Dentro de sus comunidades, de las autoridades pues que las rigen, pero también en ese entorno pues de fuerte asedio contra los pueblos étnicos en Colombia, no solamente por su ubicación geográfica, porque pues digamos sucede particularmente en territorios en territorios en particular, digamos no es necesariamente algo que se vea a nivel urbano, por ejemplo, sino sucede sobre todo en las ruralidades y en estos territorios donde había una fuerte pugnacidad entre pues tanto el Estado a través particularmente de la fuerza pública y pues otros actores armados pues ilegales, ¿no? Entonces vemos que se ven en medio de un fuego cruzado que no solamente es el de la violencia armada propiamente dicha, sino también un fuego cruzado como una beligerancia en el debate público, ¿no? Que son constantemente comunidades señaladas como si no fueran sujetas de estos derechos. O sea, nuevamente, pues es algo que no ha cesado, pero vemos cómo se está recrudeciendo, ¿no? Esta idea de que las personas indígenas pues no son meritorias de las mismas garantías que la población blanco-mestiza, por ejemplo, o
particularmente de la población más blanca, ¿no? Porque vemos que hay unos discursos de supremacía blanca, de batalla cultural, que no solamente pues están mandando la parada a nivel global, sino que pues tienen sus réplicas en el territorio nacional, y como lo mencionaba Diana, pues nos estamos abocando a un auge de protagonismos, de personajes, y si se quiere denominar así también de liderazgos, pues que no tienen que ver con la agenda de los derechos humanos para todas las personas. Y vemos que esto también pues tiene que ver con o que impacta fenómenos de movilidad humana como la migración, pero pues en nuestro país en los que hay unos niveles de desplazamiento forzado interno altísimos, pues también cuenta, en el que vemos que fenómenos como la trata de personas pues también está incrementando, en el que nuestro país pues es un corredor para pues también el tráfico de personas en contextos migratorios. Bueno, entonces en el caso de los pueblos étnicos, pues vemos que las mujeres allí pues no solamente han ejercido pues roles entre comillas en los ámbitos domésticos, sino que también ejercen liderazgos en todos los escenarios. Son mujeres que son comuneras, son mujeres que hacen parte de las guardias indígenas, de las guardias cimarronas, son mujeres que están allí haciéndole frente al reclutamiento forzado, que no solamente es el reclutamiento para integrar como las filas, sino que vemos que son fenómenos de uso, utilización de menores de muy diversa manera. También vemos como las niñas y las adolescentes y jóvenes indígenas pues tienen una mayor incidencia también de violencia sexual. Entonces, allí también hay un ejercicio pues de defensa de este segmento de niñas y de mujeres, que estas defensoras de derechos humanos pues están al frente. Entonces, allí hay pues una complejidad, y es como verlas como subalternas en múltiples dimensiones, ¿no? Por ser integrantes de pueblos étnicos, por ser mujeres, es como no son ese sujeto hegemónico de los derechos. Uh-huh. Bueno, este informe precisamente da cuenta de todo ese trabajo tan importante, una investigación muy profunda en los territorios, y todo este trabajo pues es absolutamente valioso para los derechos humanos. Desde la experiencia de cada una de ustedes, ¿cómo le ha ido en ese sentido? ¿Ustedes se sienten también amenazadas, estigmatizadas? ¿Cómo son sus dinámicas familiares, teniendo en cuenta pues todo lo dicho con relación a este tema, ¿no? De que son perseguidas, de que son violentadas, de que son señaladas, etcétera. Diana. Yolanda, yo te agradezco mucho esa pregunta, porque muchas veces, y nos ocurre en los activismos feministas, y es que vemos mucho hacia afuera, pero a veces el hacia adentro pues nos cuesta un poquito más, ¿no? Sobre todo porque tenemos pues también como una responsabilidad muy importante de acompañar a las mujeres que la están pasando más mal, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera mencionar que los liderazgos justamente de las organizaciones del nivel nacional están en este momento también siendo muy cuestionados. También estamos en un escenario en particular ahorita como muy, tal vez muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil en el sentido de sentirnos agobiadas por la estigmatización y perseguidas de cierta manera. Y creo que eso es muy importante ponerlo en palabras, ¿no? Sí. Y eso obviamente a quienes ejercemos liderazgos en las organizaciones del nivel nacional, que somos una expresión del movimiento, por ejemplo, de mujeres o feminista, pues estamos también viviendo eso. Así que claro, hay unas afectaciones emocionales muy fuertes, no solamente por tener que estar todo el tiempo digamos, muy bien paradas frente a lo que va ocurriendo en el día a día, que es desafiante en este país, sino también porque tenemos una responsabilidad de acompañar otros procesos que tienen unas afectaciones mayores. Y también, claro, eso afecta nuestras dinámicas familiares, personales, relacionales, de salud, incluso física. Muchas de las defensoras de derechos humanos tenemos enfermedades importantes en nuestro cuerpo, y eso es una marca justamente de, sí, decidir defender derechos humanos, es también saber que necesitamos activar otras herramientas que nos permitan el cuidado de la salud física y de la salud mental. Lo que pasa es que en un país que hace precaria la defensa de derechos humanos, eso no es tan fácil, ¿no? Porque no es tan fácil sacar un ratico para estar, digamos, en el disfrute de unas vacaciones, por ejemplo, cuando estamos en un contexto que políticamente es muy desafiante, ¿no? Y que nos afecta. Y creo que ese es un tema que no estamos hablando tanto y que merecería una mayor discusión. Bueno, en tu caso, Natalia.
pues añadir a lo que menciona Diana, pues que también estamos en un contexto muy difícil en términos de la financiación de las organizaciones de la sociedad civil. Vemos una cooperación internacional que, digamos, solía ser mucho más receptiva y responder de manera como más apropiada a un contexto en el que son precisamente las organizaciones de la sociedad civil buena parte de las que permiten hacer un contrapeso a los poderes públicos, que permite que las políticas de Estado efectivamente trasciendan las voluntades políticas específicas de cada gobierno, que puedan procurar esa articulación entre lo internacional, nacional y territorial, y pues eso está siendo fuertemente afectado hoy por hoy. Vemos pues el cierre de importantes agencias de cooperación internacional como es la USAID, que disminuyó pues ese ecosistema de financiación a nivel global, y pues que hace que sea más precaria esta labor de defensa de los derechos humanos. Algunas de nosotras pues contamos con la posibilidad, por decirlo así, de pues ejercer este rol también desde un ámbito profesional, laboral si se quiere, pero no es la generalidad. O sea, como lo menciona Diana, la precariedad socioeconómica es el signo mayoritario para las defensoras de derechos humanos, y es algo que hemos intentado, pues una brecha que se ha intentado cerrar desde este fortalecimiento organizativo, desde este, digamos, proceso dialógico entre las organizaciones territoriales y nacionales, pero es muy difícil si no hay este espacio, digamos, para dignificar este trabajo que se hace, que a su vez redundará en una ampliación y profundización de los derechos para toda la sociedad colombiana. Es decir, en la medida en que los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones de las comunidades educativas, las organizaciones pues de mujeres, de la población LGBTIQ+, adelantan estas acciones de incidencia política, litigio estratégico, acompañamiento, protección, etcétera, pues es lo que hace que los marcos normativos pues sean cada vez más garantistas, es lo que hace que los compromisos presupuestales pues se concreten, es lo que hace que la corrupción pues tenga un ojo vigilante. Entonces no es una labor accesoria, no es una cuestión filantrópica, no es una cuestión de caridad, no es una cuestión intelectual. La defensa de los derechos humanos es algo vital en todas las democracias, y en esta época en la que hay un auge de los autoritarismos, del belicismo, de la militarización de la vida cotidiana, entender que podemos dirimir los conflictos de formas pacíficas, no como ausencia de conflictos, sino como formas no violentas de agenciarlos, y pues entender que en este contexto pues podemos adelantar acciones civilistas, acciones informadas, ¿no? Técnico-políticas, pues es un activo muy, muy valioso, y que en el caso de la sociedad colombiana, pues en medio de contextos pues muy poco garantistas como pues los de conflicto armado, pues son claves, y no deberíamos perder ese acumulado. Tenemos unos pocos minuticos para hablar de las conclusiones y el alcance que tiene el informe. Entonces, de manera muy rápida, entre las dos, para que nos cuenten un poco cuáles son como los principales elementos que ustedes destacan de balance del informe y qué se espera hacer con esto. Bueno, realmente decidimos tener este informe, entre otras cosas, porque es un momento bisagra justamente de cambio de gobierno, sí. Y esto que no esperábamos que cambiara tanto la visión, pero que nos marcó un camino diferente, pues también este informe se vuelve una herramienta más para la exigencia, la incidencia frente a este gobierno y de cara también a las elecciones de los gobiernos territoriales, pero también es un estado de la cuestión de qué logramos en estos años, porque también hay que mencionar que las políticas de garantías para defensoras y lideresas en particular han venido sostenidas a pesar de que los gobiernos hayan cambiado. Y eso, pues como dice Natalia, no se puede perder, y no se puede perder justamente porque ahí hay unos hallazgos interesantes en términos de cómo estos procesos han fortalecido también las comunidades, cómo ha mejorado también el acercamiento de las mujeres a la política pública. Y creo que más allá de, porque espero que lean el informe y que puedan consultarlo y los hallazgos y recomendaciones que estén ahí, pero sí hay un tema fundamental, y es cómo como sociedad también nos hacemos responsables de esta garantía hacia las defensoras, y también de seguir exigiéndole al Estado que cumpla con su rol de protección y de garantía de la vida en general, ¿no? Y de la vida democrática, y por supuesto también impulsar a que más mujeres puedan hacer esta labor de defensa de derechos humanos sin que eso signifique que nos puede costar la vida.
Bueno, yo añado a lo que menciona Diana, que estamos pues también en la coyuntura de los 10 años del Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP. Esto es un proceso pues que también nos deja lecciones, aprendizajes acerca de, pues, de cómo, digamos, se pueda dar una transformación democrática de nuestra sociedad. También estamos entrando a la recta final de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estamos pues, ya se dio por culminado el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, estamos todavía en vigencia de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Con esto que quiero señalar que hay una institucionalidad, pues digamos que tiene que poder responder a los hallazgos de este informe. Con él lo que hacemos es mostrar cómo sí se pueden llevar a cabo unas buenas prácticas de registro, de dignificación de la memoria de las víctimas en el caso pues de aquellas que fueron asesinadas en el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, pero también entender que esto tiene que parar porque las defensoras no son agredidas una vez, sino múltiples veces. Primero va la amenaza, luego va el atentado, luego va el feminicidio, entre otras cosas. Entonces es importante tener en cuenta pues estos estándares técnico-políticos que se pueden reflejar en el informe y pues también estamos, pues como lo mencionaba Diana, en el cambio del gobierno, en un contexto pues también electoral territorial y acabamos de recibir en agosto pues la expedición de 2 decretos muy importantes que formalizan el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras y también la política pública de garantías para personas defensoras, digamos en términos generales. Entonces ese es un poco el contexto. Estamos en definición del Plan Nacional de Desarrollo, pues en cómo se tira y ajusta pues el presupuesto general de la nación, un montón de instrumentos de planeación que deben tener en cuenta pues la defensa de los derechos humanos. Y no quisiera que nos fuéramos sin señalar cómo en esta emergencia humanitaria pues también las defensoras, las mujeres son primeras respondientes en sus comunidades y cómo debemos tener esta perspectiva de género en la respuesta tanto estatal como comunitaria que se viene dando, ¿no? Como el riesgo de violencias basadas en género en los albergues, en las crisis socioambientales pues se exacerban y debemos pues tener allí toda la solidaridad, empatía, pero también ese ojo técnico pues de las organizaciones que por décadas hemos trabajado en esto. Bueno, Alejandro, se nos acabó el programa. Lamentablemente hubiéramos querido ampliar un poco la conversación un poco más, pero bueno, muchísimas gracias, Diana, muchísimas gracias, Natalia, por haber estado con nosotros calentando la palabra alrededor de este tema tan interesante. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, invitarles a que pues puedan seguir el informe, consultarlo, usarlo y gracias. Gracias a todas y todos. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.